Antes de entrar a pseudogota, aclarar que el halopurinol, ojo, el halopurinol, dos cosas. Lo primero es, se suele dar en el periodo intercrítico. O sea, siempre se debe dar en el periodo intercrítico. Nunca se debe dar durante el evento agudo. Siempre se tiene que dar 3 semanas después de superado el periodo agudo. O sea, empezar un halopurinol, la recomendación es 3 semanas después del periodo agudo, ¿ok? De que haya tenido uno un episodio. Eso es lo primero. Y lo segundo es, o sea, queda clarísimo que nunca se empieza en el periodo agudo, obviamente. Siempre es en el periodo intercrítico, eso es lo primero, y 3 semanas después del periodo agudo. Y lo otro que quede claro con halopurinol es que nunca se suspende bruscamente ni nunca se suspende durante el ataque. O sea, no se debe suspender durante el ataque. O sea, no se debe iniciar, eso es claro, pero tampoco se debe suspender, ¿ok? No se debe suspender. Y como le decía, el inicio y la salida de un halopurinol tiene que ser siempre lenta, ¿ok? Tiene lenta para que no haya variaciones bruscas en el tratamiento, ¿ok? La pseudogota, sencillísimo nada más. ¿Qué cosa es una pseudogota? Igual, artropatía por cristales, el mismo proceso, pero por pirofosfato cálcico. Entonces vamos a tener el pirofosfato cálcico, ¿no? La típica pregunta, ¿qué cosa? Entonces, en la gota yo tengo urato monosódico y acá tengo pirofosfato cálcico. La diferencia, entonces yo sé que en la gota el cristal es tipo aguja, birefringencia negativo, color amarillo o anaranjado. En el caso del pirofosfato cálcico va a ser de tipo romboideo rectangular, ¿no? Va a ser birefringencia positiva y color azul o azulado, ¿ok? Esa es la diferencia entre los cristales. Una pseudogota es el depósito de pirofosfato cálcico, la mayoría de las veces de tipo asintomático. Entonces, la mayoría de las veces es de tipo asintomático y cuando es asintomático se suele llamar condrocalcinosis. Y entonces, ¿qué va a producir ahí? La típica línea articular. La típica línea articular. Entonces, el hallazgo de una línea cálcica articular, ¿no? Línea cálcica articular. El hallazgo de una línea cálcico articular en una articulación, o sea, rodilla, cadera, articulaciones grandes, o sea, eso se suele llamar condrocalcinosis. Y en quienes se halla condrocalcinosis, si ustedes eso lo llegan a sacar, va a ser pirofosfato cálcico. ¿Y en quienes se suele hallar esto? En mujeres mayores de 60 y en varones mayores de 80. O sea, es más prevalente en mujeres. Es parte del envejecimiento normal de una articulación. ¿Ok? Entonces, es parte del envejecimiento, ¿no? Del proceso de envejecimiento de una articulación y es más precoz en mujeres, ¿no? Entonces se suele ver generalmente en mujeres, afecta más allá de los 50 años, en mujeres muy prevalente mayores de 60 años, en varones, perdón, ya lo estoy cambiando de sexo, varones mayores de 80. Entonces ahí es casi el 60% de los pacientes llegan a hacer este tipo. Entonces por eso ustedes deben haber visto alguna vez una radiografía de un anciano y con su línea cálcica articular en hombros o en caderas o en rodillas. Ok, esto es lo característico. Eso, les voy a decir, lamentablemente a veces lo han llamado pseudogota, eso no es pseudogota, pero tengamos en cuenta, eso se llama condrocalcinosis y en alguna pregunta lo han llamado como pseudogota, ¿ok? Por el hecho que es pirofosfato cálcico. O sea, pero cuando el pirofosfato cálcico se deposita en forma aguda, esto es crónico obviamente y asintomático, cuando se deposita en forma aguda, ahí sí da proceso inflamatorio. El depósito agudo sería la artritis. Entonces, el depósito agudo va a ser la artritis. Entonces, la artritis o pseudogota va a ser básicamente el depósito agudo de este pirofosfato cálcico. Entonces, ¿cuándo se dará un depósito agudo de pirofosfato cálcico? En gente menor de 30 años raro. Hay enfermedades genéticas que pueden producir esto, es una rareza. Pero ¿quiénes lo suelen producir más? Pacientes generalmente de edad media, entre 30 y 50 años, y que tienen, ¿no? Y que tienen secundariamente
una alteración, una enfermedad metabólica predisponente. Entonces, pacientes que están generalmente entre 30 y 50 años por una enfermedad metabólica predisponente para que depositen en forma aguda. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden predisponer clásicamente? La hemocromatosis, incluso hemosiderosis. Hemocromatosis, hemosiderosis. El hiperpara típicamente primario, pero todos los hiperpara pueden producir, ¿no?, pseudogota y también condrocalcinosis. La hipomagnesemia. Entonces, estos son los que más se asocian. También la enfermedad renal crónica, incluso la gota misma puede a veces complicarse con pseudogota. Entonces, hay enfermedades que se pueden asociar y fundamentalmente acordarse hemocromatosis, hemosiderosis, acordarse de la hiperpara y la hipomagnesemia, además de la enfermedad renal crónica. Entonces puede producir ambos. Entonces, un paciente que hace pseudogota no suele ser un anciano. No suele ser un anciano, ¿ya? Pero podría ser también. Generalmente va a ser personas entre 30 y 50 años. El asunto es que hacen un cuadro muy parecido a la gota, pero que lo que más compromete es rodilla. Lo típico es que va a comprometer, a diferencia de la gota, ¿qué cosa compromete de la gota? Principalmente, primera metatarsofalágica o podagra. Acá vas a comprometer rodilla, ¿no? Rodilla, gonagra. O sea, ese es lo que va a comprometer fundamentalmente. Entonces, el diagnóstico sigue siendo, en este ataque agudo, la artrocentesis. Y entonces el procedimiento de elección que va a detectar el pirofosfato cálcico. Igual, tienes que detectar el pirofosfato cálcico. Entonces tengo mi artritis aguda, incluso a veces más severa de lo usual, muy intensa. Voy a detectar mi pirofosfato cálcico y entonces voy a generalmente buscar qué factor predisponente, generalmente, como decíamos, entre 30 y 50 años, lo más frecuente es que sean enfermedades secundarias, enfermedades metabólicas como hemocromatosis, hemosiderosis, hiperparatiroidismo o hipomagnesemia. ¿Cómo es el manejo de la pseudogota? El manejo de la pseudogota es muy parecido a la gota, pero eso sí, se entra rápidamente, ¿no? Rápidamente con corticoide intraarticular, generalmente en la articulación grande, porque suele ser rodilla, y AINES y colchicina combinados desde el inicio. Desde el inicio se suele combinar AINES y colchicina y corticoide intraarticular. Entonces, tiende a ser más rebelde y más difícil de remitir el problema. Como le decimos, el ataque agudo es en la pseudogota. ¿Qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es la condrocalcinosis. ¿Y en quiénes se ve la condrocalcinosis? En los ancianos, en los adultos mayores y ancianos, y la condrocalcinosis es asintomática, ¿ok? Tiende a ser asintomática, línea articular cálcica clásica, ¿ok? Más frecuente en hombro, en rodilla, la línea articular cálcica en hombro, en cadera, en rodilla, ¿ok? Entonces los líquidos sinoviales, solamente ya para cerrar esta parte, sabemos que cuando es monoarticular siempre hay que hacer artrocentesis. Por lo general en los oligo y poliarticulares el diagnóstico, como tiene otras variantes en su presentación, el diagnóstico se hace por otros medios, pero el diagnóstico en las monoarticulares siempre lleva artrocentesis. Entonces, acá es donde hay que ver el líquido producido por los sinoviocitos, ¿no es cierto? Entonces, normal es un líquido menor de 200 células, bajo, incluso menos de 10% de polimorfos nucleares, muy claro, transparente y negativo en todo. Negativo en cristales, negativo en su gran, negativo en su cultivo. Ese es el normal. Viscoso, de bajo volumen, ¿no? De volumen menor de 3.5, claro, transparente y menos de 200. Cuando es mayor de 2000, como decíamos en un momento, puede ser inflamatorio o séptico. Pero entre 200 y 2000, eso se llama, no es normal, pero eso se llama no inflamatorio. Entonces el no inflamatorio, o sea, está por encima de 200, pero no es inflamatorio menos de 2000. El no inflamatorio típicamente lo vemos en la osteoartritis o osteoartrosis, en los pacientes con trauma leve, traumas leves, pacientes con traumas pequeños, o sea, traumas leves que pueden producir una reacción, ¿no? O la osteoartrosis secundaria. Fundamentalmente el que produce derrame sinovial de este tipo no inflamatorio es la osteoartrosis secundaria,
la típica gonartrosis, rodilla es lo más frecuente, ¿ok? Puede producir derrames que van entre 200 y 2000, igual todo negativo, eleva un poquito los polimorfos, así, ahí sí a menos de 25, y tiende a ser ya más amarillento el líquido, un amarillento. En cambio, el inflamatorio, como decíamos, cuando ya tiene más de 2000, entonces puede ser inflamatorio séptico. ¿Qué cosa me va a diferenciar esto? La presencia de un gran, ¿no? Del gran, si el extendido me detecta bacterias, será séptico. Entonces, el inflamatorio y séptico, ambos, mayor volumen. El inflamatorio tiende a ser amarillo opaco y lo más frecuente que vamos a ver es en la artropatía por cristales, obviamente. Entonces, todas las enfermedades inflamatorias me pueden producir derrame sinovial dependiendo de la articulación. Pueden producir. Pero generalmente el que vamos a pulsar es la monoarticular, típicamente presencia de cristales. La presencia de cristales positivos, ya sabemos, en gota, pseudogota, o sea, la artropatía por cristales. Obviamente el cultivo negativo. Más de 2000 generalmente no suele pasar de 50.000. Generalmente 50.000 tiene la gota. La gota generalmente es el que más, en su etapa aguda, produce mayor celularidad. En cambio, el séptico, como habíamos visto, el tipo 3, es el característico purulento, ¿no? Amarillento purulento, y suele estar por encima de 20.000 hasta 100.000 células, más del 75%, y el cultivo suele ser positivo en un 80-90%, y el gran también va a ser positivo, nos va a detectar la bacteria. Por último, el hemorrágico. El hemorrágico se ve inmediatamente. Cuando uno hace la artrocentesis, inmediatamente uno ve hemático, debe ser hemorrágico. Y generalmente, más que hemático, uno saca a veces hasta coágulos, porque los hemorrágicos tienden a formar coágulos. Entonces, lo que va a sacar generalmente no hay un conteo celular. ¿Por qué no hay un conteo celular? Muy variable, porque suele haber mucho coágulo, no permite un buen conteo, un conteo real. Entonces suele ser de origen hemático, hemorrágico, variable, con coágulos, y acá vamos a tener dos tipos de patologías. Todo lo demás va a ser negativo, ¿no? Acá vamos a poner el espontáneo y el traumático. Entonces un hemorrágico se suele llamar hemartrosis. El nombre técnico que se le da es hemartrosis. Y las hemartrosis pueden ser espontáneas. Generalmente las espontáneas están asociadas a discrasias sanguíneas. Entonces los espontáneos suelen ser asociados a discrasias sanguíneas. Entonces, discrasias sanguíneas como por ejemplo hemofilia B, característico, leucemia, especialmente la linfoblástica aguda, también a von Willebrand. Incluso algunas patologías como las angiodisplasias pueden producir sangrados al interior de una articulación en forma espontánea. Entonces recordad siempre discrasias sanguíneas, hemofilia, leucemias, von Willebrand fundamentalmente. Y las traumáticas obviamente son el trauma directo severo que suele producir hemartrosis, ¿no? Trauma directo severo con sangrado que suele producir hemartrosis. Esos son los 4 tipos de líquido. Entonces el líquido normal, menos de 200 células, el líquido no inflamatorio entre 200 y 2000, más de 2000 puede ser inflamatorio séptico, y entonces ahí vamos a tener la diferenciación y el hemorrágico final. Espondiloartropatías seronegativas. Vamos ahora a al inicio le decía oligoartropatías, ¿no es cierto? Oligoartritis o espóndilo, es lo mismo. ¿Por qué ahora le cambié a espóndilo? Porque son los dos nombres que se utilizan. Oligoartropatías porque son 2 a 4 articulaciones generalmente, o espóndilo porque suelen comprometer siempre el eje axial. La gran característica de este grupo de enfermedades es que suele comprometer el eje axial. Entonces recordemos que las espondiloartropatías, ¿no?, o las oligoartropatías seronegativas típicamente o son agudas o son crónicas, y ahí los habíamos dividido muy bien, ¿no? Agudas, típicamente la artritis reactiva y la artritis enteropática, y crónicas, característicamente la espondilitis anquilosante
y la artritis psoriática, ¿no? La artritis psoriática. Entonces tenemos esos dos, agudas y crónicas. Y entonces, ¿qué cosas tienen en común todas ellas? Lo primero es, se llaman seronegativas porque tienen ausencia de factor reumatoideo y de nódulos reumatoideos. O sea, tienen ausencia tanto de factor como de nódulo reumatoideo. Por eso se denominan seronegativas. Se denominan oligoartropatías porque suelen ser oligoartritis, o sea, 2 a 4 articulaciones. Pero la otra gran característica son típicamente asimétricas. Entonces puedo tener un paciente que tiene dolor, tiene inflamado el tobillo derecho, la rodilla izquierda, ¿no? La cadera derecha, una cosa así. Totalmente asimétrico, ¿ok? Suelen ser asimétricos y prevalentemente más en miembros inferiores, ¿ok? Entonces, las articulaciones suelen ser comprometidas en forma asimétrica. Además, tienden a comprometer el eje axial, la columna. Vamos diferenciando, porque eso es importante. En AR, ahí vamos haciendo la diferencia entre esta y AR, entre esta enfermedad y artritis reumatoidea. En AR, característicamente, no compromete columna. Típicamente no compromete columna, excepto cervical, ¿no? Excepto cervical, pero no compromete el resto de la columna. En cambio, estas, lo que más comprometen es columna. Lo que más suelen comprometer es columna. Por eso se llaman axiales o también espóndilo, que vienen de columna. Espondiloartropatías seronegativas. Entonces, esa es otra gran característica que los diferencia. Lo otro es las entesitis, las entesopatías, que me van a producir entesitis. ¿Qué cosas son las entesitis? Las entesitis, como había dicho, son la inflamación de, ¿no? La inflamación de ligamentos en su inserción, cápsula en su inserción, ¿no? Entonces, en la inserción de los ligamentos y en las cápsulas se produce un proceso inflamatorio intenso. Y eso se llama, ese proceso, ese dolor se llama entésico. La entesitis más común es la dactilitis o dedo en salchicha, o digamos más característico. Es más característico. Ahorita vamos a ver, es un dedo completamente inflamado, donde incluso a veces es difícil saber si la articulación también está inflamada, pero todo el dedo está inflamado. Puede ser del pie o de la mano, ¿ok? Esto es típico ahí. También es entesitis, por ejemplo, una lumbalgia. También es entesitis, por ejemplo, una talalgia, ¿no? Una fasciitis plantar, que alguna vez han visto, eso también se considera entesitis. ¿Ok? Eso también son considerados entesitis. Una sacroileitis también se considera una entesitis. ¿Ok? Otra gran característica de este grupo es que suelen tener manifestaciones extraarticulares muy características. O sea, de acá para adelante vamos a ver que hay muchas manifestaciones extraarticulares en AR también, pero esta tiene unas características, especialmente suelen producir uveitis, compromiso ocular, ¿no? Suelen producir uveitis, pueden producir en el tracto gastrointestinal y lesiones dérmicas muy características que vamos a ver en cada uno de ellos. La otra gran característica de todo este grupo es su relación con HLA-B27. Este sistema básicamente de expresión genética en el HLA-B27 es positivo, francamente positivo, 90% de las espondilitis anquilosantes, miren. El 90% de las espondilitis anquilosantes tienen positivo HLA-B27. No significa que sea un criterio diagnóstico, ¿eh? Es una característica genética que muchas veces se suele pedir para tener una corroboración básicamente del caso. Pero generalmente no pertenece a ningún criterio diagnóstico, pero es una característica que se asocien a espondilitis anquilosante en un 90%, que se asocie la artritis reactiva en un 80% y las otras dos en 50%. Las otras dos en 50%. ¿Cuánto es la relación en la población común? Entre 3 y 5%. O sea, la población común suele ser HLA-27 positivo entre 3 a 5%, ¿no? Entonces, algunas poblaciones en el mundo hasta 10% máximo. Pero miren cómo acá marca hasta 90% de espondilitis anquilosante. Y ya sabemos que es de 2 a 4 articulaciones. Entonces, este es lo característico. Entonces, ¿qué me marca las espondiloartropatías seronegativas? El hecho que sean factor reumatoideo negativo, nódulo reumatoideo, el hecho que sean axiales, que comprometan la columna, el hecho de que sean asimétricos, oligoarticulares, ¿no es cierto? Y que tengan entesitis, acuérdense bien eso, y su relación con HLA-B27. Entonces, vamos a
yo les decía, vamos a ver algo sencillito antes de empezar esto de terapéutica. Recordar que cuando yo trato un paciente reumatológico, uy, levanten las manos allá, por favor. Quiero ver qué están haciendo. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, debe ser un cruce por ahí. Ya, ok. No se preocupen, se ve, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento reumatológico era muy sencillo. Decía, yo siempre me burlaba cuando recién empecé la residencia, decía, el reumatólogo y el neurólogo, qué aburrido, ¿no? Todo es corticoide y no tiene mucho más. Eso ya no es así. En realidad eso ya hace tiempo que no es así. Entonces, primero hay que antiinflamar, porque la mayor parte de estas enfermedades son inflamatorias. La antiinflamación en reumatología pasa por los AINES, ¿ok? Por el bloqueo de la COX-2 fundamentalmente, y más utilizamos bloqueadores no selectivos. ¿Por qué? Porque los bloqueadores COX-1 selectivos incrementan mucho el riesgo cardiovascular. Y estas enfermedades crónicas tienden a incrementar mucho el riesgo cardiovascular. Entonces, el utilizar COX-1, como vamos a ver, salvo osteoartrosis, tiene una limitación, una limitante importante. ¿Ok? Porque el hecho de que la mayoría de estas enfermedades, su riesgo de muerte se incrementa por riesgo cardiovascular. ¿Cuál es la causa más importante de muerte en AR? Infarto de miocardio. Y después de 5 años, una de las causas más importantes de muerte en el lupus también es infarto de miocardio, es enfermedades arteriales. Entonces, los AINES fundamentalmente no selectivos. De ellos, el que más se utilizan son el naproxeno y la indometacina, porque bloquean la COX-2, que es inducible, pero también tienen efectos diversos porque bloquean la COX-1, que son los que bloquean, los que producen las prostaglandinas constitutivas. Recuerden que en el proceso de producción de prostaglandinas hay prostaglandinas constitutivas necesarias para preservar la actividad fundamentalmente de plaquetas, producción de ácido y la función renal que hemos visto, ¿no es cierto? Necesitamos prostaglandina E2 y I2 para que exista una buena perfusión renal. Entonces, AINES. Pero en la antiinflamación, hoy en día, los corticoides, específicamente la prednisona, tiene un efecto antiinflamatorio fundamental. La prednisona tiene varios efectos, pero lo hemos revisado un poco cuando hicimos endocrino. Y vamos a recordar que la prednisona a dosis bajas, entre 20 a 30 miligramos o 0.5 por kilo, característicamente su mayor actividad es antiinflamatoria, bloqueadora de fosfolipasa 2 fundamentalmente. ¿Ok? Entonces, bloqueadora fundamentalmente de fosfolipasa 2 en la producción de lo que es el proceso antiinflamatorio. Entonces, esta es la principal función de los corticoides como antiinflamatorio. Después vamos a tener que la mayor parte de las enfermedades inflamatorias van a tener mediadores. O sea, hay enfermedades que están muy mediadas su destrucción por citoquinas. Entonces, el mecanismo de producción de citoquinas fundamentalmente y daño mediado por complemento, típicamente en el AR, por ejemplo, y en las oligoarticulares. Es muy mediado por citoquinas. Esta destrucción más mediada por citoquinas obliga a utilizar anticitoquinas y eso se llaman fármacos modificadores de enfermedad. Los fármacos modificadores de enfermedad son de dos tipos. Los fármacos son selectivos, no selectivos, o sea, bloquean todas las citoquinas, especialmente ¿cuál? TNF, interleuquina 6, 8 y interleuquina 1. Entonces tenemos fundamentalmente los no selectivos, que tienden a disminuir la producción de todas las citoquinas en general. Por eso son no selectivos. ¿Cuáles son estos no selectivos que bloquean TNF y las principales interleuquinas? A la cabeza el más útil, metrotexate. ¿Cuál es el más suave de todos, pero muy útil? La hidroxicloroquina, el típico plaquinol, ¿no? Que se utiliza en varias enfermedades, como vamos a ver. ¿Cuál es otro muy útil? Muy útil también es la sulfasalacina. La sulfasalacina. Y otro muy útil que hay que acordarse, la leflunomida.
La leflunomida, que es el más moderno de todos, tiene muchos efectos gastrointestinales. Eso es lo que ha limitado mucho su uso. El más útil hoy en día es el metrotexate y la hidroxicloroquina. Entonces, las enfermedades oligoarticulares y AR fundamentalmente usan fármacos. Fármacos no selectivos como estos primero. Y después están los fármacos selectivos, que más tienden a llamarse biológicos, que son en realidad altamente selectivos o terapia específica, también llamada terapia target. O sea, terapia específica de un solo mediador. Esto va solamente contra un receptor específico. Entonces, toda terapia biológica, en este capítulo y en cualquiera, lo que va específicamente es a bloquear un receptor o la producción de un receptor. Entonces, va hacia un receptor. Terapia biológica o terapia típicamente target, que también en este capítulo se le llama fármaco selectivo. Un modificador de enfermedad selectivo. Y entonces acá vamos a tener el grupo más grande de fármacos selectivos o target o biológicos, están los anti-TNF. Anti-TNF característicos, que vamos a ver en este capítulo. Entonces, un anti-TNF, el más antiguo de todos, el infliximab, que es un anticuerpo monoclonal bloqueador de receptor de TNF. Entonces, tenemos un monoclonal como el infliximab. Recuerden que todos los monoclonales terminan en mab. Eso significa monoclonal. ¿Okay? La palabra anterior, el sí, ese es quimérico. O sea, eso te dice en qué tejido fue hecho. Y la anterior, ¿para qué fue hecho? El li significa autoinmune. Fue diseñado inicialmente para enfermedades autoinmunes. El tú significa que fue diseñado inicialmente para cánceres, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sí, otra vez con CI, está diseñado para cardiología, por ejemplo, el abscisimmab. Por ejemplo, el infliximab, obviamente está diseñado, fundamentalmente fue diseñado para enfermedades autoinmunes. El rituximab, tumoral, fue diseñado inicialmente anti-CD20, linfomas, para cánceres. ¿Ya? Más o menos, esto ya tiene toda una... No, y el resto, Doc, el link, no, esa es la marca, pues. Eso lo pone el laboratorio. O sea, lo que está estrictamente relacionado son las tres últimas, ¿no es cierto? O sea, la última, MAF, monoclonal, la anterior, la precedente, es dónde se hizo, si es tejido humanizado, humano, quimérico, ¿ok? Y o sea, dónde se creó ese anticuerpo, y la anterior, para qué fue diseñado inicialmente. Por ejemplo, el pembrolizumab, el nivolumab, son monoclonales que fueron diseñados inicialmente para enfermedades autoinmunes y ahora son grandes antitumorales, ¿no? Son los grandes antitumorales. Vamos a ver así. Entonces, regresamos. Anti-TNF. Infliximab tiene más de casi 40 años ya de uso. Pero existen también proteínas. En este caso, el infliximab es un bloqueador de receptor. Pero existe una proteína que imita el receptor. Y si yo imito el receptor, también bajo la actividad del TNF, ¿sí o no? ¿Cuál es esa? Típica etanercept. Este no es un monoclonal, es una proteína imitadora de receptor, por ejemplo. También es un anti-TNF. También es un anti-TNF. Y tenemos otros anti-TNFs, el Goli y el ADA. Ya, para no estar escribiendo mucho. Golimumab, adalimumab. ¿Ok? Golimumab, adalimumab también se usan en el país y también son anti-TNF clásicos. Pero tenemos también, en este bagaje, tenemos también algunos que, por ejemplo, actúan contra interleuquina 6. A ver, ¿cuál es el boom ahora en el uso en AR? Un anti-interleuquina 6. Un anti-interleuquina 6 como el tocilizumab. Hoy en día, uno de los fármacos más usados en AR como biológicos. Es un específico anti-interleuquina 6. Pero también podemos tener tratamiento contra, por ejemplo, interleuquina 1. Un anti-interleuquina 1, anakinra. Proteína. Este no es monoclonal, no es anticuerpo. Es un anti-interleuquina 1 de tipo proteína bloqueadora. Entonces tenemos así
Vamos a ir mencionando. El rituximab mismo, que es anti-CD20, también se va a utilizar en AR. Entonces, esta es la terapia específicamente contra citoquinas. Pero existe otro mecanismo de daño inmunológico. Nosotros sabemos que no es mediado humoralmente por cimab, sino fundamentalmente por complejos antígeno-anticuerpo. Y esos generalmente tienen invasión linfocitaria. Y esos requieren parar el linfocito. ¿Cómo para un linfocito? Entonces ahí necesito la inmunosupresión. Acá el tratamiento va fundamentalmente a bloquear la citoquina. Acá el tratamiento va a eliminar la actividad linfocitaria, linfocito afuera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para disminuir la actividad linfocitaria? Entonces, la actividad linfocitaria, primero tengo que disminuir su producción proteica, su reproducción y por último borrarlo. Entonces, la inmunosupresión es hacer las tres cosas. O sea, trato de borrar por completo la actividad linfocitaria. Y a veces es totalmente inespecífica. Por eso que la inmunosupresión trae severos efectos adversos infecciosos. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Mayores que los anteriores. Entonces, la inmunosupresión pasa primero por el corticoide a dosis alta. Una prednisona a partir de 1 miligramo por kilo, es lo típico oral, una prednisona, ¿no? A esa dosis ya es inmunosupresora. ¿Y qué hace el corticoide? El corticoide disminuye la producción general, ¿no? Disminuye la producción general de citoquinas porque disminuye la producción general de proteínas y la proliferación linfocitaria. Entonces, es un inductor inicial. Por eso se le llama inductor de inmunosupresión. La prednisona solita en algunas enfermedades autoinmunes puede ser el único tratamiento, como en muchas vasculitis. Hay muchas vasculitis que solamente prednisona a 1 miligramo es suficiente, pero hay otras que van a requerir inmunosupresión más severa. Entonces, prednisona a 1 miligramo ya es, y cuando se necesita mayor inmunosupresión, siempre se va a utilizar el corticoide inductor metilprednisolona. Metilprednisolona ya a dosis altas de 250 hasta 1 gramo por día como dosis de inducción. Y a esta metilprednisolona se le suele sumar lo que ya son los clásicos inmunosupresores. Entonces, las drogas inmunosupresoras van no a disminuir citoquinas, van a borrar la actividad linfocitaria, ¿no? Entonces, borran la actividad linfocitaria, tanto T como B. ¿No? Algunos son más específicos quizás. Por eso es que la inmunosupresión no solamente se usa en este tipo de enfermedades inmunológicas, sino también en el trasplante, para disminuir cualquier reacción, ¿no?, del organismo a un órgano trasplantado. Entonces vamos a compartir ahí. Entonces las típicas drogas inmunosupresoras más antiguas, la ciclofosfamida, que también se utiliza en los cánceres por eso, porque también la actividad linfocitaria se tiende a suprimir en las neoplasias, ¿ok? Entonces también la ciclofosfamida. La azatioprina también es otro, son los inmunosupresores más clásicos y antiguos, más conocidos. Existe la ciclosporina A también, que se utiliza más en trasplante, pero también se utiliza en lupus. Tenemos hoy en día el micofenolato. En micofenolato, ¿no? Característico de uso, ¿no?, droga de elección, como habíamos visto antes de ayer, creo, en nefritis lúpica, ¿no? De elección en nefritis lúpica. Entonces podemos tener incluso el tacrolimus como drogas inmunosupresoras. Entonces, eso es lo que quería que quede claro. Entonces, ¿por qué usamos en unos anticuerpos monoclonales y en otros inmunosupresores? Es diferente el mecanismo de daño. ¿Ok? Y eso lo vamos a ir dando en forma clara. Entonces vamos a ver ahora primero la espondilitis anquilosante. Una espondilitis anquilosante, dentro de este grupo de enfermedades, el daño fundamentalmente es TNF. Es mediado por TNF, interleuquina 1. Entonces, espondilitis anquilosante es una enfermedad que el típico sospecha, o sea, una cosa que tiene que quedar claro, la pregunta más clásica, la típica sospecha es en el paciente que tiene lumbalgia crónica inflamatoria, como le decía, ¿no? ¿Qué cosa es una lumbalgia crónica inflamatoria? Más de 3 meses de lumbalgia, y inflamatoria quiere decir que tiene
que el dolor es en reposo, mejora con el ejercicio y tiene rigidez matutina mayor de 1 hora. Entonces, y ahí ya está casi definida la enfermedad. Típico en un menor de 40 años, más frecuentemente varón y asociado a dolor glúteo. Esa es ya la sospecha completa, asociado a dolor glúteo. ¿Por qué dolor glúteo? Porque compromete las sacroiliales. Dolor glúteo por compromiso sacroilial. Entonces, lumbalgia crónica inflamatoria en menores de 40 años, varón, es lo más característico. Entonces, esta es la enfermedad clásicamente crónica de las oligoartropatías. La edad, como decíamos, pico está entre 20 y 30 años, ¿no? Y básicamente la relación varón-mujer es a favor del varón 2-3/1 mujer. Entonces la espondilitis anquilosante, la sospecha, que es la pregunta más hecha, por eso está en amarillo, va por eso. Dolor crónico inflamatorio, menores de 40 años, rigidez matutina, suele asociarse a oligoartritis, entesitis y dactilitis. Además, suele asociarse a eso. Entonces, en la espondilitis anquilosante, yo tengo que tener, para decir que eso es espondilitis anquilosante, tengo que tener compromiso sacroilial. Entonces, yo tengo la sospecha, sí, ahora búscale el compromiso sacroilial, que es el criterio mayor. Entonces, el compromiso sacroilial, la sacroileitis debe estar en el 100% de los pacientes. Entonces, el paciente ya sospeché, porque tiene su lumbalgia crónico-inflamatoria, ok, incluso con dolor glúteo. Ahora, la sacroileitis, que la puedo demostrar en el examen clínico, pero fundamentalmente tiene que ser radiológico. La radiología me tiene que demostrar sacroileitis. Entonces, la radiología me tiene que mostrar la sacroileitis grado 2 como mínimo, bilateral. Sacroileitis de tipo bilateral. Entonces, de esa manera demuestro el diagnóstico. Entonces, ese paciente va a tener sacroileitis y un criterio menor de 3, además de la sacroileitis. La lumbalgia que habíamos hablado es el primer criterio, o sea, el dolor lumbar, la lumbalgia, ¿no? Típica lumbalgia crónica con rigidez más de 3 meses, que mejora con el ejercicio, ¿no? Y empeora con el reposo. El siguiente criterio menor es la limitación a la movilidad de la columna lumbar, especialmente el lumbosacra, típico test de Schober positivo. Entonces, ese es el criterio que se mide por el test de Schober. La limitación funcional de la columna lumbosacra. ¿Y quién me mide eso? El test de Schober. Entonces, en un test de Schober, donde el paciente se le mide, ¿no?, 10 centímetros entre un punto, entre la espina, entre la L4, a partir de la L4, L5, se mide hacia arriba 10 centímetros y el paciente se le pide máxima flexión, debe aumentar a más de 15 centímetros. Si no aumenta más de 15 centímetros, eso es limitación. Eso se llama test de Schober positivo. Entonces, esa es la medida de este criterio menor, test de Schober positivo. ¿Okay? Limitación funcional de la columna lumbosacra, ¿no? Lumbosacra. Y tercero, la limitación de la movilidad de la caja torácica. Para eso hay medidas bien específicas. Pero es el hecho que el paciente tenga una mala expansión torácica. ¿Qué es lo que estaría haciendo ese paciente? Una espondilitis torácica. Entonces, por espondilitis torácica limita la expansión de la caja torácica. Y lo habíamos mencionado en un momento cuando veíamos, ¿se acuerdan en Neumo? Las causas neuromusculares de insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿no? Esto puede provocarme una limitación a la ventilación. Entonces, espondilitis anquilosante, voy a tener mi criterio mayor, sacroileitis, más un criterio menor. ¿Ok? Un criterio menor. Y entonces, pero esta enfermedad obviamente va a tener más expresiones. Las entesitis son muy frecuentes, especialmente a nivel de columna. Entonces, en la columna se producen entesitis, generalmente ¿dónde? En los ligamentos intervertebrales. Y entonces, en las puntitas de los cuerpos vertebrales se producen procesos inflamatorios que van a terminar provocando ¿qué? Como está inflamado, provoca osteofitos. Y esos osteofitos comienzan a crecer y como ven acá en la imagen, esos osteofitos se sueldan y producen lo que se llaman los sindesmofitos. Este es un sindesmofito. Entonces, en la columna se va produciendo entesitis. Miren acá otro sindesmofito, es clarísimo. Entonces, ¿cómo empezó esto? Entesitis. Inflamación del borde,
donde el ligamento vertebral se estaba asentando, y eso hace que el hueso crezca en reacción perióstica, va a crecer y produce osteofito hasta que se une. Mira, tanto es la inflamación que se une y va soldando la columna, por eso se llama anquilosante, va anquilosando la columna, produciendo una imagen típica llamada caña de bambú en la radiografía. Una columna en caña de bambú, ¿ok? Esa es una imagen característica de estos pacientes. Entonces, los pacientes hacen muchas entesitis, no solamente esta que estamos viendo, sino también la dactilitis. Y en las manifestaciones extraarticulares, nunca olviden, uveitis como una de las más graves. La uveitis es una de las más graves porque puede producir ceguera. Aunque es bajo, por suerte, ¿no? Es más o menos del 10%, pero la uveitis anterior puede producir ceguera, y la insuficiencia aórtica, menos del 5%, son las más graves expresiones, digamos, de manifestaciones extraarticulares. ¿Cómo es el tratamiento de una espondilitis anquilosante? Entonces ya sabemos que este es un varón con lumbalgia crónica inflamatoria, lo hemos diagnosticado con su sacroiliitis, ¿no? Este paciente puede perder rápidamente la movilidad de la columna, imagínense, eso puede ser invalidante. Entonces, lo más importante, 80% de los pacientes responden bien a fisioterapia y AINES nada más. Entonces, la fisioterapia y AINES responden el 80% de los pacientes, por suerte. Entonces, la fisioterapia tiene que ser muy intensiva. Esta es la enfermedad que más fisioterapia requiere y lo beneficia. Se habla de 2 horas diarias de fisioterapia. Ya 2 horas diarias de fisioterapia. ¿Cuál es el ejercicio fundamental para estos pacientes? El nado. O sea, ¿no? Estos pacientes, el nado es la actividad fundamental. Y en AINES, igual, lo que habíamos mencionado, naproxeno, indometacina, pueden ser suficientes. En los pacientes que lamentablemente esto no es suficiente, pueden tener alta actividad de enfermedad, ahí sí se utiliza el anti-TNF, le decía, ahí empezamos a usar, ahora ya sabemos por qué, el infliximab. Hay que bloquear la actividad de TNF. Cuando hay alta actividad de enfermedad, o sea, está ahí destructivo, el paciente tiene uveitis, tiene entesitis, el paciente comienza a inflamar rápidamente toda la columna, hay que salvar con infliximab, tratamiento monoclonal, ¿ok? Entonces, tratamiento es en realidad un fármaco, es una terapia biológica. Y cuando es refractario hoy en día, se usa un anti-interleuquina 7, miren ustedes, muy específico para los refractarios, ¿ok? Que es el secukinumab, pero es muy específico ya. Acordarse que el infliximab para los pacientes que tienen alta actividad, nada más, ¿ok? Alta actividad, infliximab. Este es el espondilitis anquilosante. La pregunta clásica acá, ¿cuál es? Detectar, o sea, dicen, varón de tantos años, o que a los 20 años tenía mucha lumbalgia en reposo, con rigidez. Ah, no, ese es típico lumbalgia crónica inflamatoria. Y compromiso sacroiliac, ya, primera posibilidad, sacroileitis, ¿ok? La típica sacroileitis. ¿Okay? La artritis reactiva es menos frecuente. Uno pensaría que una artritis reactiva no. Realmente la artritis reactiva cada vez es menos frecuente. Se ve cada vez menos, ¿no? Cada vez menos. Pero una artritis reactiva es, a diferencia de la espondilitis anquilosante, es aguda. Es una enfermedad típicamente aguda, ¿ok? Generalmente, ¿qué significa eso? Menos de 6 semanas de evolución de lo articular. La artritis reactiva, lo típico es identificar por el clásico síndrome de Reiter. ¿Qué cosa es el síndrome de Reiter? El síndrome de Reiter o triada de Reiter es la artritis, la conjuntivitis y la uretritis. ¿Ok? Eso es lo básico que uno tiene que acordarse, ¿no? La pregunta básica, ¿no? Triada de Reiter, allá. Artritis, conjuntivitis y uretritis. Pero pongámosle mejor apellido, a ver. Artritis asimétrica oligoarticular. Entonces, esa artritis no es cualquier artritis, es una artritis asimétrica, típicamente oligoarticular, y se ve en el 100% de los pacientes. O sea, no hay artritis reactiva sin artritis, ¿no? Entonces, se ve en el 100% de los pacientes. Entonces, es una artritis oligoarticular asimétrica. Una uretritis inespecífica no secretoria y también una conjuntivitis no secretoria, ¿ok? Entonces tenemos esas las características. Ojo que el paciente puede haber tenido una uretritis secretoria previa
Porque acuérdense que esto puede ser secundario a venéreas, a enfermedades venéreas, especialmente por clamidia. ¿Ok? Puede ser secundario a clamidia. Entonces, la artritis reactiva, por concepto, es una enfermedad aséptica, pero posinfecciosa. Es una enfermedad aséptica, o sea, no vamos a encontrar bacterias nunca en ninguna articulación, ni ninguna lesión, pero es posinfecciosa. Es una enfermedad aguda, posinfecciosa, que evoluciona entre unas 6 semanas después, ¿no? Generalmente después de la infección, y típicamente con muchas manifestaciones, muchas, extraarticulares. Entonces, y la triada clásica, como le decían, si se dan cuenta de la triada, además de artritis, 2 manifestaciones extraarticulares, conjuntivitis y uretritis. Okay. ¿Cuáles son las infecciones que pueden dar? Gastrointestinales y genitourinarias. En las gastrointestinales siempre acordarse SSYC, Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter. Una pregunta que también es muy recurrente. ¿Ok? ¿Cuáles son las siguientes? ¿No son bacterias comprometidas o cuáles son bacterias comprometidas? Uno tiene que acordarse. Las bacterias comprometidas en intestino clásico, SSYC. Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, que son bacterias que producen diarreas con mucha frecuencia. Entonces, Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter. Y a nivel genitourinario, lo más frecuente es la infección por clamidia, o la uretritis no gonocócica clásica. La uretritis no gonocócica clásica. La infección, la ITS por clamidia clásica. También se ha visto que por ureoplasma ureolítico y por E. coli también se puede asociar artritis reactiva. O sea, también por infecciones por ureoplasma ureolítico y Escherichia coli también se permite describir artritis reactiva. Entonces tenemos genitourinarias y gastrointestinales. Obviamente estos pacientes en los exámenes auxiliares son poco útiles, pero pero se suele pedir hemocultivo negativo, cultivo de líquido sinovial si es que hay negativo, urocultivo, todos los cultivos deben ser negativos. Entonces, ¿cuál es la clínica clásica de la artritis reactiva? La artritis 100%. Tiene que haber artritis 100%. Habíamos dicho oligoarticular, asimétrica. ¿Y esta va a ser aditiva o no? Claro que sí, porque acuérdense que si a mí me preguntan si es aditivo o no, primero me acuerdo cuáles son las migratorias y se acabó. No, estas no están las migratorias. Migratoria es fiebre reumática, lupus y gonocócica. ¿No? Entonces, si yo sé eso, sí, doctor, sí, es aditiva. Ajá, es aditiva. Aditiva, y esta sí tiende a ser erosiva. Tiende a ser erosiva y increíblemente deformante cuando el paciente recidiva. Puede ser deformante cuando destruye y el paciente recidiva. Las manifestaciones extraarticulares obviamente más frecuentes son las oftálmicas, la conjuntivitis, que es parte de la triada de Reiter, ¿no es cierto? La conjuntivitis no secretoria, ¿no? Y también, obviamente, la uretritis, que es parte de la triada de Reiter. Pero también podemos ver uveitis anterior, o sea, también hay riesgo de que el paciente pierda la vista con complicación uveal, y salta a la vista las úlceras orales. ¿Por qué? Porque las úlceras orales nos obliga a un diagnóstico diferencial con otra enfermedad reumatológica que también da artritis aguda. ¿Quién más da artritis aguda y es vasculitis? El Behçet. La enfermedad de Behçet también produce úlceras orales y enfermedad aguda articular. Entonces, Behçet es el diagnóstico diferencial por úlceras, porque acuérdense que Behçet es una enfermedad, una vasculitis que produce úlceras orales recurrentes, más de 3 veces al año, y úlceras genitales también. Acá voy a tener úlceras orales, sí. No tengo úlceras genitales específicos, pero tengo uretritis, entonces voy a tener la sospecha del diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la diferencia? Que la úlcera oral en la reactiva es no dolorosa. No dolorosa. Y en el Behçet va a ser dolorosa. En el Behçet es dolorosa. ¿Ok? Entonces en el Behçet va a ser dolorosa la úlcera. Entonces, afta dolorosa en el Behçet,
afta dolorosa recurrente es sospecha de Behçet. Generalmente es afta no solamente oral, sino genital en Behçet. Y en un momento el Behçet, ¡plum!, hace también artritis. Y entonces por eso es que hay que hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, en artritis reactiva también hay que ver, puede haber muchas lesiones en piel, onicopatías, ¿no? Se puede ver la balanitis circinada, la queratodermia palmoplantar, acá están las úlceras, y esta es una típica dactilitis, mírenme, dedo de salchicha en el pie. Esa es una dactilitis, una típica dactilitis, una entesopatía. Ahora, esta enfermedad tiene muchas entesopatías, no solamente entesitis, no solamente la dactilitis, sino lumbalgia. Incluso el Reiter suele empezar con entesitis. Y lo más frecuente es compromiso del talón y del pie. Suele empezar con dolor, entalalgia y tendinitis alquilia. O sea, suele dar más entesitis de inicio. Después ya se suma la artritis. ¿Ok? Este es lo característico del síndrome de Reiter. Entonces, recordar, triade Reiter, postinfeccioso, ¿qué bacterias? SSYG, Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersinia, clamidia, y la característica de la triada, tener una artritis oligoarticular asimétrica típica, ¿no?, aguda, y la uretritis y la conjuntivitis, y el diagnóstico diferencial con el Behçet. Esta artritis reactiva no tiene criterios diagnósticos. Fundamentalmente se hace con el criterio de sospecha sumado a las manifestaciones extraarticulares, o sea, al cuadro clínico característico, y a la asociación postinfecciosa. 1 a 6 semanas hacia atrás tuvo alguna de las infecciones geniturinarias o entéricas, diarreas. ¿Ok? Generalmente las geniturinarias son más frecuentes en varones y las entéricas igual varón y mujer. ¿Cuál es el tratamiento de un Reiter o una artritis reactiva? El tratamiento es que la mayoría se autolimita y solamente requiere AINES. La mayoría se limita y requiere solamente naproxeno. Pero aquellos que no se limitan y aquellos que tienen mucho compromiso articular, se recomienda el uso de sulfasalacina. La sulfasalacina era un fármaco inespecífico, ¿se acuerdan? La sulfasalacina sirve en el paciente que tiene mucho compromiso articular. Y un biológico como etanercept infliximab se va a utilizar fundamentalmente cuando el paciente tiene severas manifestaciones extraarticulares, uveitis, por ejemplo, severa uveitis, ¿no?, o artritis destructiva. Cuando el paciente tiene una artritis destructiva, hay pacientes que inician y hacen erosiones rápidas y comienzan a hacer deformidad. Esos pacientes requieren tratamiento con biológico anti-TNF. Puede ser etanercept o infliximab. Son casos raros, ¿eh? Ojo que la artritis reactiva ya está descrito también como cuadros recidivantes y crónicos. También existe la posibilidad de que recidive y que se cronifique. En general es una enfermedad aguda de inicio, pero podría cronificarse y también podría recidivar. Por último, tenemos la artritis psoriática, la nunca preguntada, pero sin embargo muy prevalente en la comunidad. Porque artritis psoriática se asocia, ¿no?, se asocia a pacientes con psoriasis entre 5 a 10% de los pacientes psoriáticos. Y la psoriasis es la enfermedad dermatológica crónica más frecuente del ser humano, ¿no es cierto? La psoriasis es la enfermedad reumatológica crónica más frecuente del ser humano. Entonces, ¿cuánto es la prevalencia? 1 a 2% en la población, la psoriasis. Entonces, no es poco el número de pacientes. Si un 5 a 10% de los pacientes van a hacer artritis psoriática, entonces es una artritis importante. Para no abundar mucho, cuando yo tengo una artritis psoriática, obviamente voy a tener la lesión psoriática, es una de las condiciones para la alta sospecha, pero ¿qué lo caracteriza? Lo que caracteriza una artritis psoriática, primero es el compromiso interfalángica distal. ¿Se acuerdan que le decía? El compromiso de interfalángica distal es muy, muy prevalente. Compromiso interfalángica distal. Y es importante porque eso me lo diferencia de artritis reumatoidea, el cual nunca compromete interfalángica distal.
Entonces, en sus criterios fundamentalmente está la evidencia de psoriasis. Generalmente los psoriáticos vulgares son los que más, que son la gran mayoría, son los que más hacen artritis psoriática, cuando comprometen uña. O sea, una psoriasis con compromiso de uña son los que tienen más predisposición de hacer artritis. La distrofia unguial típica de la psoriasis es lo que más se asocia a la posibilidad de hacer artritis. Entonces, si tienen un psoriático con compromiso de uña, con distrofia, ¿no? Con una típica distrofia, ¿no? Esclerótica, o con el pitting clásico, ¿no? Los hoyuelos, entonces eso, sospechoso de que ese paciente, hay que observarlo, podría en un momento desarrollar artritis. Tiene obviamente el factor reumatoideo negativo de todas estas enfermedades, y la dactilitis también es muy prevalente, casi 100%, por encima del 90%. Estos pacientes suelen hacer dactilitis como una manifestación extraarticular muy característica. Y la evidencia radiográfica, ¿por qué? Porque es muy característico no solamente el compromiso de interfalángica distal, sino la destrucción de la articulación. O sea, este compromiso interfalángico distal no es cualquier cosa. Puede producir mutilación de la falange distal. Puede producir mutilación de la falange distal. Entonces, por eso que hay una evidencia radiográfica donde está muy comprometida la interfalange distal y a veces se toma la placa y está separado ya la interfalángica distal. Eso es característico. Entonces, mutilación. Incluso tienen un subtipo, de los 5 subtipos hay uno que se llama mutilante, ¿no? La artritis psoriática mutilante. Entonces, esa es una característica. Entonces, siempre acordarse, artritis psoriática, allá, uña. Los que tienen uña es un criterio asociado, ¿no? Muy asociado. La mayoría de los que hacen artritis psoriática van a tener distrofia unguial de tipo psoriática. Dactilitis, otra característica, y compromiso interfalángicas distales. El tratamiento de la artritis psoriática, que es crónica, ¿ok?, pasa como vamos a ver a continuación en AR. Hay que usar AINES, pero también FARME en paralelo. No es como los anteriores, ¿no? Que le damos de repente FARME, le damos primero AINE, ¿no? Un antiinflamatorio podría ser suficiente, y si no, ya cuando es severo solamente se le daba el FARME. No, acá vamos a darle sí o sí, AINES y FARME en paralelo. Entonces al paciente hay que calmarle el dolor con antiinflamación, que puede ser incluso corticoide. Recuerden que no solamente AINES, sino también podría ser corticoide a dosis baja. Y el FARME de elección es idéntico a AR, metrotexate. Entonces se le suele dar metrotexate. Estos pacientes, cuando tienen muchas manifestaciones extraarticulares, se recomienda el uso de anti-TNF, especialmente el que más se utiliza, etanercept. Etanercept es un biológico, es una proteína anti-TNF, es un imitador del receptor de TNF. No es un bloqueador. El infliximab es bloqueador de receptor, ¿ok? Entonces, este es lo que se suele dar. Entonces, primero, paralelo, antiinflamación y metrotexate, a la gran mayoría. Pero aquel que tiene mucha manifestación extraarticular, se le recomienda, o mucha mutilación, se le recomienda el uso de infliximab, ¿ok? Cuando es muy severo. Y no solamente severo en la manifestación de la artritis, sino de la psoriasis. Hay pacientes que tienen una manifestación muy severa de psoriasis, toda la piel diseminada y completa con psoriasis. Entonces, estas es las oligoartropatías cero negativas. Okay. Vamos.